aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Hay un libro, el último libro del Nuevo Testamento se llama Apocalipsis. ¿Cómo? Y mucha gente ha usado esa palabra como una palabra que incluso les da miedo, porque escuchan la palabra Apocalipsis y se imaginan como que es del fin del mundo, pero realmente Apocalipsis significa revelación. Es la revelación. La revelación. De hecho, en la Biblia en inglés no se llama Apocalipsis, el libro se llama Revelation. Revelaciones. Y hoy te quiero hablar de la revelación. Primero, es que ayúdame, precioso Espíritu Santo, ayúdame, por favor. Ayúdame. Quiero explicarte y pon mucha atención. ¿Por qué vino Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Quiero hacer un breve espacio para explicártelo antes de entrar a la prédica. Mira, cuando tú lees la Biblia no puedes dejar de sorprenderte, porque fue escrita por muchos, humanamente fueron usados muchas personas para escribirla. La gran mayoría de ellos ni siquiera se conocieron, porque estaban en diferentes lugares y estuvieron en diferentes épocas, tiempos. Pero es impresionante, porque cuando tú lees desde Génesis a Apocalipsis, el mensaje es el mismo. Eso es fácil. La única forma de que 66 libros contengan el mismo mensaje es que hay un solo autor, Dios. Usó diferentes escribanos, usó diferentes manos para escribir, pero el Espíritu Santo le dictó a todos. Lee completa la Biblia y vas a ver, es un manjar. Ahora, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje de Dios es consistente. Está diciendo, te amo, quiero que estés conmigo y yo contigo. Por eso en el principio, en el libro de Génesis, en el diseño de Dios, el hombre y la mujer podían estar cara a cara en su presencia. Es el mensaje de Dios diciendo, te amo, quiero que estés conmigo. Porque Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Amén. Pero también Dios es santo.
Dios es luz y nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Entonces, mira, te voy a explicar rápidamente un misterio. Por favor, pon mucha atención. ¿Cuál era la única forma de que el ser humano pudiera estar constantemente en la presencia de Dios? Que no hubiera pecado. ¿Y cuál era la única forma de que el ser humano no pecara? Que no fuera consciente. Si no tenía conciencia, no había transgresión. Y si no había transgresión, no había falta. Te voy a poner un ejemplo. Sí, quiero que vean todos aquí, no es para incomodar, es para un ejemplo. Todos véanla a ella. Aquí. ¿Cómo se llama? Eitan Emanuel. Miren a Emanuel, miren qué hermoso bebé, miren nomás. Miren qué chulada. Si Emanuel saliera ahorita sin ropita a la calle, así desnudito, ¿lo meterían a la cárcel? ¿Vendrían las patrullas? Pero si Isra a ver, venga hermana, venga para que me ayude, venga. Para ilustrar bien, ven Isra. Tráigase a Emanuel. No, tráigaselo, no lo deje. De hecho, quien me va a ayudar es Emanuel. Póngase aquí al lado. Él es Emanuel. Oh, si Emanuelito. Ya he hecho la mirada. Si Emanuel saliera ahorita sin ropa a la calle, ¿se lo llevarían a la cárcel? ¿Lo meterían a los separos? ¿Le abrirían una carpeta de investigación? Pero si Isra saliera sin ropa a la calle ahorita, ¿lo meterían a la cárcel? ¿Llegarían las patrullas luego? ¿Por qué? Si Isra y Emanuel hicieron lo mismo, ¿por qué uno sí cometió transgresión y el otro no? Es muy sencillo. Porque Emanuel no tiene conciencia aún. Y como no tiene conciencia, no hay transgresión. Y si no hay transgresión, no hay falta. Y como no hay falta, no hay consecuencia. Pero él ya tiene conciencia. Y en el momento es que hay conciencia, hay transgresión y hay consecuencia, hay falta. Entonces, en el principio, Dios nos hace así. Porque si no había conciencia, no había falta. Si no hay falta, no hay pecado, no hay consecuencia. Amén. Pero el hombre hace lo único que Dios le pidió que no hiciera. Y lo que pasó es que tuvo conciencia. Y en el momento en que tiene conciencia, ya hay pecado, ya hay falta. Y como ya hay falta, tiene que venir una ley. Y Dios dice, la consecuencia, la paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque ya hay conciencia. Gracias, jóvenes actores. Y gracias, público conocedor. Es un estudio muy profundo, muy profundo. Pero solo te quiero decir que lo echamos a perder, pues. O sea, en el diseño de Dios es te amo, quiero que estés en mi presencia. ¿Por qué Dios quiere que estemos en su presencia? Fácil. Por esto, ¿me ayudas, hija Hanna? ¿Estás lista? ¿Cómo practicamos? Eso. Mira, ella es mi hija Hanna, saluda. Eso. Si ella está en la presencia de su padre, en los brazos de papá, ¿qué le puede faltar? ¿Le va a faltar comida?
¿Le va a faltar agua? ¿Qué le puede faltar? Es más, si de repente viene un maloso, epa, epa, primero tumban al padre, pero a la hijita no la tocan. ¿Qué le puede faltar a alguien que esté en los brazos de su Padre eterno? ¿Qué puedes necesitar si estás en los brazos de papá? Lo único que necesitas es estar en su presencia. Gracias, hija. Gozo, amén. Muy bien. Te toca el lado. Dios nos ama y siempre ha querido que estemos en su presencia. La pregunta es, ¿por qué no nos obliga? Si Dios es Dios, ¿por qué no nos obliga? Porque para que haya amor, tiene que haber libertad. Entonces Dios nos ama tanto que nos da libertad. Y dice Dios, yo te amo tanto que te dejo libre. Porque así, si tú me eliges, es porque usaste la libertad que yo te di para elegirme a mí. Solo si hay libertad, hay evidencia de amor. Entonces, Dios ama tanto al hombre que le da libertad. El hombre usa esa libertad para darle la espalda a Dios, pues. Pero a Dios nada lo tiene desprevenido. Él conoce todo. Y entonces dice, ya no pueden estar conmigo, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Y la paga del pecado es muerte. Pero el Señor nos ama tanto. Voy a saltarme mucho, solo estoy parafraseando. Que dice Dios, voy a levantar a un hombre que sea justo, que me ame, que me haya elegido a mí. Y vemos cómo el Señor levanta a un Noé, después levanta a un Abraham y le dice a Abraham, mira, de ti va a surgir un pueblo que me ame, una nación santa, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pequeño detalle, Abraham y Sara, su esposa, no podían tener hijos, pero el Señor le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero Dios hace un milagro y le da un hijo con Sara y se llama Isaac. Y de Isaac nace Jacob. Y Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Y de Israel salen 12 tribus. Y el Señor dice, este es un pueblo apartado para mí. Pero pregunta, ¿por qué le dijo a Abraham que serían benditas todas las naciones de la tierra? ¿Por qué no le dijo, serán benditas las 12 tribus de Israel? ¿Por qué no le dijo, en tu simiente serán benditas las 12 tribus de Israel? Y los que vengan de las 12 tribus de Israel. No, le dice, todas las naciones de la tierra. Dile al de al lado, es que tenía un plan. Dios tenía un plan. Dile todo, así con la manita, todo está en el propósito de Dios. Y vemos cómo el Señor levanta un pueblo para que le adore.
y después levanta a Moisés. Y podemos ver tantos hombres de Dios que Él levanta, pero siempre los levantaba. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Yo los amo, vuelvan a mí, escójanme a mí. Pero el pueblo una y otra y otra y otra vez dándole la espalda al Señor. No entiendo a la gente. Imagínate, mujer, que estás casada con un príncipe y ese príncipe te da todo. Ese príncipe está hermoso, ojo azul, te da todo lo que necesitas, te trata bien, te ama, te consiente. Pero le eres infiel a ese príncipe por el carnicero Brian, el prieto de la esquina que te da descuento cuando le compras suadero. ¿Tiene lógica? Eso es lo que el pueblo de Dios le hace a Dios. Dios les da todo, los cubre, los protege, y el pueblo de Dios constantemente le dan la espalda a Dios. Pero puedes leer en el libro de los Jueces cómo el Señor levantaba siervos suyos para irles a decir: vuelvan a Dios. Puedes ver cómo Dios levanta profetas que le dicen: vuelvan a Dios. Puedes ver cómo Dios levanta reyes y Dios les habla a los reyes para que le digan al pueblo: vuelvan a Dios. Todo el tiempo Dios diciendo: regresen a mí, regresen a mí, regresen a mí. Amén. Puedes ver cómo el Señor les da el diseño del tabernáculo después del templo. Pero Dios da las medidas exactas y al final, cuando lo van a consagrar, se tiene que consagrar para que se santifique, y una vez que se santifica, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, habita en ese lugar. ¿Por qué? Porque Dios es santo y solo puede habitar donde hay santidad. Ahora quiero que entiendas algo. La ley decía ojo por ojo y diente por diente. Y si el Señor dijo que la paga del pecado es muerte y habíamos pecado, ¿cuál era nuestra consecuencia? Muerte. Y Dios, que es vida, ¿cómo podía estar con los hombres que habían escogido la muerte? Se tenía que pagar. Es decir, ven acá, Pedro. Ven, Maylin. Ponte acá, hija. Ok. Imagínate que él tiene una deuda con ella. Ella le prestó 1,000 pesos y él se los debe. Él es deudor. ¿Cuánto debe? Ok. ¿Se te haría bien que Dios llegara y que dijera: no, hombre, tú debes eso, pero pues no pasa nada, vamos a hacer como que no vimos y tú págame? No, hombre, no le escuches, mira, aquí nadie vio.
¿Eso es justo? ¿Cómo Dios iba a hacer eso si Dios es justo? ¿No sería lo justo que si Él se gastó todo, lo malbarató y dijera no tengo para pagar? ¿Qué sería lo justo? ¿No sería lo justo que Dios enviara a alguien y que dijera yo pago por ellos? ¿Cuánto te debe? Y entonces le dice, eres libre, no te vuelvas a endeudar. ¿Eso es justo? ¿Se cumplió? Alguien pagó la deuda. ¿Se lo merecía? Eso es gracia. No se lo merecía, pero alguien pagó por él. Amén. Amén. Ok. Pero la deuda que la humanidad tenía no era de 1,000 pesos. Era una deuda de muerte. Lo que debía no era 1,000 pesos. Era muerte. Y si la ley decía ojo por ojo, diente por diente, y él merecía muerte, para pagar la deuda de él, alguien tenía que dar su vida por él. Alguien tenía que decir, toma mi vida en vez de la de él. Pero imagínate que la deuda no era de una sola persona, era de toda la humanidad. ¿Quién podría pagar una sola vez y para siempre, dando su vida para pagar la deuda de toda la humanidad? No había nadie. Solo Dios mismo podía pagar por nosotros. Una vez y para siempre por todos. Y entonces, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesús hace en la cruz. Ayúdame, cambio, hija. Necesito a alguien más dramático. Es que la humanidad tenía una deuda y era, págame. Págame. Merecen morir. Merecen morir. Y Jesús dice, ¿cuánto deben? Su vida. Tu vida. Y Jesús dice, mi vida por la de todos ellos. Vida por vida. Pero también merecen maldición. Y Jesús dice, yo me hago maldito, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Dice Jesús, yo me hago maldito, cuélguenme en un madero a mí, para que ellos tengan vida y vida en abundancia. Y dice, pero también merecen enfermedad. Y Jesús dice, lláguenme a mí, para que por mis llagas sean todos ellos sanados. A Jesús nadie le quitó la vida, Él la entregó voluntariamente. Por eso cuando Él está en la cruz, usa un término griego llamado telestai. Consumado es, que se usaba cuando la deuda era pagada.
Cuando el juicio era terminado, se decía, telestai, hecho está pagado. Cuando el Señor Jesús dice en esa cruz, consumado es, está diciendo, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre, eres libre. Mucha gente habla de Jesús, pero no entiende lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando yo no conocía a Jesús, vivía oprimido, vivía deprimido. Fui como con 26 psicólogos, terapeutas, pero nadie me podía ayudar. Había llegado mi fin. Cuando ya no quería vivir y dije, merezco la muerte, Jesús se reveló a mí y me dijo, consumado es, ya pagué por ti también. Solo acepta el pago que hice por ti. Y ese día lo acepté como mi Señor y mi Salvador. Porque le dije, si tú pagaste por mí, entonces yo soy tuyo. Tú pagaste por mí, tú me compraste. ¿Qué hay que hacer? Y el Señor me dijo, vete y no peques más, eres libre. ¿Cómo libre? No, yo te quiero seguir. Yo quiero ser esclavo por amor de ti. Porque sé que es mejor estar contigo que con nadie más. Por eso es que Jesús pagó por nosotros. Por eso es que hacemos esta oración de fe. Porque dice que aquel que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Somos salvos por Él. Porque estamos aceptando el precio que pagó por nosotros. Pero ¿cómo, pastor? Me está diciendo que si Él pagó por nosotros precio de sangre, entonces ya no tenemos deuda. Exacto, ya no tenemos deuda por el sacrificio de Jesús, por la sangre de Jesús. Pero entonces me está diciendo que Él nos santificó como se santificaba el tabernáculo. Exactly, my friend. No por nada que hubiéramos hecho, por su sangre. Y entonces, pero usted me dijo, pastor, me acabo de acordar que usted me dijo que cuando el tabernáculo en el lugar santísimo fue santificado, la Shekinah de Dios vino a llenar ese lugar. Exacto. ¿O acaso ignoráis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo se ha derramado sobre toda carne, cumpliendo la profecía de Joel capítulo 2. Se cumple desde Hechos capítulo 2. Y el Espíritu Santo, por el sacrificio de Jesús, que dijo consumado es, habita en nosotros. ¿Quiere decir que entonces somos templos del Dios vivo? Exacto. Quiere decir que donde hay enfermedad y llega un templo del Dios vivo, el Espíritu de Dios va dentro de él. Y donde hay enfermedad, el Espíritu de Dios trae sanidad. Donde llega un templo vivo y hay muerte, el Espíritu de Dios trae vida. Donde hay cautividad, el Espíritu de Dios trae libertad.
Pero donde hay perdidos, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos revela a Cristo y trae salvación. Apenas la vecina de al lado abordaba a la pastora y le dijo: es que, licenciada, desde que ustedes llegaron llegó luz a la calle. Claro, no por nosotros, sino por el que mora en nosotros. ¿Sí entiendes? ¿Sí capisci? Sí. Uno de mis libros favoritos es Revelation, es el Apocalipsis. ¿Por qué? Ahora sí. Quiero que te imagines en los pies de los discípulos. Aquí está Pedro. Hay un Pedro. Imagínate que eres de esos discípulos que caminaste con Jesús. De entrada nadie entendió. Pocos entendían que Jesús era el Mesías, porque estaba profetizado que el Padre enviaría al Mesías. Recuerda, Antiguo Testamento, hebreo y arameo. Nuevo Testamento, griego, y algunos términos se usaban en latín. Para no confundirte, hebreo, arameo, latín, griego, pues. ¿Esto por qué es revelante? ¿Por qué es importante? Porque en las profecías, hay muchísimas profecías mesiánicas del Mesías en el Antiguo Testamento. Y decían que Dios enviaría al Mesías, enviaría al ungido para traer salvación a la tierra. Pero dicen, no será cualquiera, será Emmanuel. O sea, Dios con nosotros. O sea, Dios dice: yo mismo estaré entre ustedes. ¿Cómo? Y lo revela el Evangelio de Juan: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de Jesús. Así empieza el Evangelio de Juan. Y entonces quiero que entiendas cómo el Señor levantaba a los jueces. Generalmente, cuando el Señor levantaba a un juez, había un pueblo que los estaba oprimiendo, y el Señor venía sobre ese juez y lo levantaba, dándole victorias militares, dándole riqueza, dándole reconocimiento en el pueblo. Ve cómo levantó el Señor a David. Entonces, si decían, si David, ve cómo vino, fue un ungido del Señor, ve cómo vino, ¿cómo vendrá el Mesías? La gente esperaba que viniera como un reino davídico, como David, que entrara con pompa y poderío. Y recuerden que el pueblo de Dios en aquel entonces estaba conquistado por Roma. La gente esperaba un libertador que los liberara de la opresión del pueblo romano. De hecho, había una vertiente llamada los celotes, que se preparaban con armas para cuando viniera el Mesías agarrar cuchillo y levantarse contra Roma. Pero de repente llega Jesús, el Salvador, y no llega así, llega en un pesebre. Y cuando llega el tiempo, entra a Jerusalén, arriba de un pollino, de un burrito, pues. Y la gente dudaba: ¿este será el Mesías? Que en griego se traduce Cristos.
¿Es el Cristo? ¿Es el Mesías? Ni siquiera sus mismos discípulos lo reconocían. Por eso Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y uno dice, no, pues unos dicen que eres un profeta, otros le decían rabí, que era un maestro. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Cuando leemos la Biblia puede decir, obvio Pedro, no era obvio. Por eso el Señor Jesús le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces quiero que entiendas el contexto. Y entonces lo que vieron los discípulos es cómo el Señor Jesús hacía milagros. Milagros, maravillas, prodigios, y donde se paraba el Señor Jesús, algo pasaba. Pero la gente no entendía. Decía, ok, si Él es el Mesías, ¿a qué hora va a decir sobre Roma? Hay gente que lo sigue, ha hecho milagros. ¿A qué hora va a decir libertad? Y no entendían. Y el Señor Jesús les dice a sus mismos discípulos, aún tengo muchas cosas que deciros, pero por ahora no las pueden soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les revelará. O sea, ¿qué estaba diciendo el Señor Jesús? Que la libertad que traía era espiritual y eterna. No era de este mundo. De hecho, Poncio le pregunta, ¿cuál Poncio? Pilato. Dice que tú eres rey. Porque le habían dicho a Poncio que como él era rey, que quería hacer ahí levantarse contra César, que tú eres rey. Y le dice el Señor Jesús, ay, Poncio, mi reino no es de este mundo. Entonces quiero que entiendas algo. Todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Luego te voy a enseñar, si Dios me lo permite, lo que es una cristofanía, una tipología de Cristo, una teofanía. Pero la gente dice, es que Jesús apareció hasta el Nuevo Testamento. No. Jesús está en todo el Antiguo Testamento. Pero esa es otra prédica. Estaban todas las profecías que hablaban que Él vendría. Y luego ves en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo lo que los discípulos alcanzaron a poner de lo que hizo el Señor Jesús. Incluso el doctor Lucas, él no caminó con Jesús, pero hizo un compendio y se puso a investigar. Y dice el evangelio de Juan, si escribiéramos todas las maravillas que hizo Jesús, aún todos los libros de la tierra no alcanzarían. Pero en los evangelios puedes leer de lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí. Ahora imagínate, imagínate, sígueme. Que ellos caminaron con Jesús. Conocían las profecías. Sabían que era el Mesías. Sabían que era el Salvador. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Que Jesús les dijo que se iba a entregar. ¿Cómo? ¿Cómo si tú eres el Mesías? ¿Cómo? Si eres el Hijo de Dios, ¿cómo? No entendían.
No entendían lo que acabamos de explicar, que Él vino a pagar una vez y para siempre por todos. Ahora imagínate los discípulos que agarran a Jesús. Y Pedro se asusta tanto que hasta lo niega. No conozco a ese hombre, dijo. Y ven cómo lo crucifican y entrega su vida. Imagínate a los discípulos. Rabí, no entendían nada. ¿A quién seguimos? Era el Mesías. Pero fue crucificado. Y luego lo meten al sepulcro. Y pasa un día. Y pasan 2 días. Y pasan 3 días. Y el Señor resucitó. Pero te voy a decir algo. Cuando van y le dicen el Señor resucitó, no creían los discípulos. De hecho hubo uno, Tomás. Tommy. Esos Tommys. No hay ningún Tommy aquí, ¿verdad? Ay, no se me vayan a ofender. Entonces Tomás ese agarra y dice el muy, pues si yo no meto mis dedos en los hoyos de sus manos, yo no creo, y en su costado yo no creo. Así dijo Tomás, así de ese vuelo. Y toda la gente hoy presumiendo, yo como Santo Tomás, cállese, no sabe lo que está diciendo. Haciendo una oda a la incredulidad. ¿Pero qué creen que pasó? Que el Señor Jesús se les aparece enfrente y le dice a Tomás, mete tu dedo. Tommy. No dijo Tommy. Mete tu dedo. Señor, porque veo, creo. Porque ves, crees. Más bienaventurados aquellos que sin ver creen. ¿Y qué creen que pasó? Se les apareció por más de 40 días a más de 500 de sus discípulos, dice la Biblia. ¿Y qué creen que pasó? Cuando llegó el tiempo, ascendió. Y vieron cómo ascendió al cielo. Pero Él dijo que volverá. Y dicen, aquel que vieron ascender, dijeron los ángeles, así lo verán regresar. Así que Él viene. Todo lo que te acabo de decir son como 10 cursos bíblicos. Traté de resumirlo, pero para entrar a la prédica. Porque quiero que entiendas que, de hecho, escribimos un libro al respecto. Búscalo en la página de Kingdom. Se llama Jesús profetizado, encarnado, crucificado, glorificado. Quiero que entiendas algo. Hasta ese momento ubicaban a Jesús profetizado. Las profecías que hablaban de Él, que decían, como oveja fue llevado al matadero, mas no abrió su boca. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, pero por sus llagas fuimos nosotros curados. Jesús profetizado. Luego sus discípulos conocieron a Jesús encarnado, hecho carne. Luego vieron a Jesús crucificado. Luego vieron a Jesús ascendido. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Sabemos lo que pasó en la tierra. El Señor Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y vemos como en Hechos capítulo 2, día de Pentecostés,
se cumple lo escrito por el profeta Joel y son llenos del Espíritu Santo. Y todo el libro de los Hechos podemos ver cómo la iglesia que el Señor estableció, el Señor Jesús, llenos del Espíritu Santo, empiezan a crecer, a expandirse. Hermana Isabel. Y luego podemos ver en las epístolas paulinas y las cartas cómo el Espíritu Santo, usando a los apóstoles, le empieza a dar instrucciones a la iglesia. ¿Qué pasó en la tierra? Lo que el Señor Jesús dijo que pasaría. Que serían embestidos del poder de lo alto. Bendito Dios que nos está permitiendo formar a la siguiente generación de ministros y de teólogos. Se infiltró en la iglesia una doctrina que se llama cesacionismo. Y dicen, es que todo eso cesó. Todo fue para cuando estuvo Jesús y ya cesó, ahorita ya no. No, brother, lee la Biblia. No cesó cuando Jesús ascendió. Empezó cuando Jesús ascendió, porque Él dijo, consumado es. Y por su sacrificio es enviado el Espíritu Santo para que la iglesia predique el Evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Pero no nos dejó solos, nos dejó al Consolador. O sea, el precioso Espíritu Santo está con nosotros. A ver, ¿qué me dicen esos pseudoteólogos? Me duele la cabeza. Jesús viene, va a la cruz, dice consumado es, asciende, es enviado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que todo terminara ahí. Es el inicio para preparar a la novia, a la iglesia, el vestido de la novia. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Seguimos. Hago paréntesis. Uno dice, el último profeta fue Juan el Bautista. Y entonces el profeta Agabo, libro de los Hechos, que cronológicamente después fue después de Juan, y las hijas de Felipe que eran profetisas. Pero bueno, seguimos. Hasta ese momento veían lo que estaba pasando en la tierra. Pero ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús, Pedro? O sea, ellos se quedaron hasta que lo vieron ascender. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con Jesús, Isa? ¿Qué pasó con Jesús, hermana Prudencia? ¿Qué pasó con Jesús? Imagínate los discípulos cómo estaban. Pero dijo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, que donde Él estuviera nosotros estaríamos. Ahora, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que se lo reveló a uno de los discípulos. ¿A quién creen? A Juan, el discípulo amado.
Dicen los historiadores que a Juan lo quisieron matar echándolo en aceite hirviendo. Pero Dios intervino y nada le pasó y tuvieron temor y dijeron, ¿qué hacemos con este? Vamos a exiliarlo, vamos a mandarlo a una isla, a la de Patmos. Y lo exiliaron en la isla de Patmos. Los historiadores dicen que Juan fue el único que murió de viejito, todos los demás fueron siendo mártires. Que casualmente el Evangelio de Juan dice que se había extendido el rumor que él no moriría. Pero el mismo Juan en el Evangelio aclara y dice, él no dijo que yo no moriría, sino le dijo a Pedro, si yo no quiero que él muera, ¿a ti qué? Pero esa es otra enseñanza. Pero Juan, estando ya viejito en la isla de Patmos, ¿qué creen que pasa? Que el Señor Jesús le quería revelar a sus amigos dónde estaba y qué había pasado después de la cruz, después de la ascensión. ¿Por qué a sus amigos? Porque los siervos no saben lo que hace su Señor, pero sus amigos sí. Por eso Él dijo, ya no les llamaré más siervos, sino amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Los que lo aman. ¿Quiénes lo aman? Él dijo, los que me aman tienen mi ley y obedecen mis mandamientos. Esos son sus amigos. ¿Quieres hacerte amigo de Jesús? Guarda su palabra. Entonces, el libro de Apocalipsis es la revelación. Es donde el Señor les dice, les voy a mostrar a mis amigos, a la iglesia, qué pasó después de que ascendí, qué les espera. Por eso es la revelación. Hermoso el libro de Apocalipsis, porque nos habla de quién fue, quién es y quién vendrá. Mira, vamos a leer solo el primer capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis 1, del 1 al 20. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Quieres ser bienaventurado? Pues bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En la revelación, el Señor le muestra lo que sucedió en el cielo. Y le habla a las 7 iglesias que están en Asia. Pero pastor, eran las de Asia. Son tipos de iglesia. Le está hablando a la iglesia, le está dando un mensaje. Le está diciendo, Juan, escribe y ve y dile a los míos, dile a mi iglesia lo que oyes y lo que ves. Es un error
doctrinal, teológico. Que la gente ve a Jesús en una cruz. Jesús estuvo en una cruz, mas no se quedó en una cruz. Me acuerdo cuando yo era niño, y me llevaron a un convento. No nací en cuna cristiana. Me llevaron a un convento y de repente vi un muñeco en una cruz, todo con sangre. Y me acuerdo que yo como niño dije, y ese es mi Dios. Porque la gente recuerda y ve a Jesús encarnado, a Jesús profetizado, a Jesús crucificado. Pero por eso nos da el libro de revelaciones, para que entendamos que estuvo en una cruz por amor a nosotros, mas no se quedó en una cruz. Y nos muestra cómo Jesús hoy está glorificado. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y empieza a escribir el apóstol, le dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, porque lo habían exiliado allá. Y el testimonio de Jesucristo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿A quién estaba viendo? A Jesús, pero ya glorificado. Fíjate, pon atención, revélales, Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Jesús. Fíjate. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y en sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dile al de al lado: Cristo no está muerto, Él está vivo. Dile, predícale, dile: Jesús estuvo en una cruz, mas no se quedó en una cruz. Él ha sido glorificado, y todas las cosas las puso el Padre debajo de sus pies. Es que ve qué diferencia. La religión te enseña eso que hacen, esa representación. Estuvo en una cruz, pero ve lo que el Señor nos está revelando.
sus ojos como llama de fuego, brillando como el sol, sus pies como bronce así refulgente. Fíjate quién es tu Señor, tu Salvador, mi Señor. Luego dicen, usted se cree mucho. No me creo mucho, soy mucho por Él, porque sé quién me salvó, sé quién me liberó. Y sirve que te enseño otra cosa. Mucha gente dice, pero ¿por qué se caen? No es que uno se tire. Quiero que entiendas algo. Cuando la gloria de Dios está, no aguantamos su gloria. Mira lo que le pasó a Juan. El mismo Juan, nota Pedro, es el mismo Juan que en aquella última cena se atrevió, quien fuera Juan, se atrevió a recargarle su cabeza en el pecho de Jesús. Ese mismo Juan que pudo recargar su cabeza en Jesús encarnado, mira lo que le pasó con Jesús ya glorificado. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es que cuando la gloria de Dios está, nuestro cuerpo no aguanta, porque nuestro cuerpo es tierra. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. El chon SP son los mismos elementos que el lodo. Como está escrito, Dios nos forma del lodo de la tierra, polvo somos y al polvo regresamos. Nos creemos los muy fufurufos. Nos hacen así y estamos dando vueltas ahí. Nuestra vida es como un suspiro. Cuando Juan ve al Señor Jesús glorificado, cae como muerto. Y no solo le pasó a Juan, le pasó a Daniel. Estuvo ayunando. Cuando ve al ángel del Señor, cae como muerto. Le pasaba a Moisés, muéstrame tu gloria. No te puedo mostrar mi gloria, caerías muerto. Incluso bajaba del Sinaí. Y dice la palabra de Dios que brillaba de haber estado en la presencia del Señor. Es que la gloria del Señor es tan impresionante, eterna. Un muchacho me decía esta semana, nuevo, no sé qué me pasó. Sentía fuego, pero frío, y luego fuego como un abrazo y es la gloria del Señor. Yo estaba bien loco, pero en un momento en su presencia, su gloria me transformó. Mira. Es que quiero que veas esto. Jesús glorificado. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Cuánta gente habla de la palabra de Dios? Pero andan bien mal. Se ven hasta lúgubres. ¿Por qué? Porque no les ha sido revelado quién es su Señor. Jesús es la palabra encarnada. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra viva. Y si aquí dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él dice que sana, yo le creo a Él. Se sana en el nombre de Jesús. Si Él dice que libera, se libra en el nombre de Jesús.
Luego cuando hay manifestaciones, ahí quieren hacer sus cosas. Ay, soy el coco. Seas quien seas, fuera en el nombre de Jesús. Porque no hay nadie que pueda contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso hay tanta autoridad espiritual, no por nosotros, por la revelación de quién es Él. Por eso cuando llegan que se quieren manifestar que es papá pitufo y mira quién seas, en el nombre de Jesús, fuera. Y mucha gente se anda preguntando, se preocupa de que ay, que el enemigo. No, hombre, no te preocupes, ese ya fue vencido. Ocúpate en conocer a Jesús y entiende. Estuvo en esa cruz, mas no se quedó en esa cruz. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: ay, Señor Jesús hermoso, no temas. Es que imagínate, Juanito, pues, viendo a Jesús glorificado. No temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ese es otro estudio. Pero quiero que el Espíritu Santo de Dios precioso abra tus ojos. Porque a muchos les pasa como a Giesi. ¿Cuál Giesi? El de Eliseo, el criado, que los tenían rodeados, y Eliseo, siendo un profeta, veía cielos abiertos, lo que Dios estaba haciendo. Eliseo no estaba viendo al enemigo, Eliseo estaba viendo a Dios. Pero Giesi, ay Giesi, mira asustado. Pero Señor, nos tienen rodeados. Y el profeta dice: abre sus ojos para que pueda ver. Y en ese momento Giesi ve muchísimos carros de fuego listos para la batalla. Y se dio cuenta que son más los que estaban con ellos que los que están contra de ellos. El gran problema de la iglesia hoy en día es que ven a Jesús solo como Jesús profetizado, como Jesús encarnado, como Jesús crucificado, pero no entienden que Jesús ya fue glorificado. Mira quién es el que intercede por ti y por mí. Mira quién es nuestro Señor. Mira a quién servimos. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el justo camina confiado como un león, dice la palabra. Pues ¿cómo no? Pues estás viendo quién es tu Señor, quién es tu Dios, quién es tu Salvador. Por eso el justo anda confiado como un león.
Tenemos que recordar la cruz, por supuesto. Celebramos la Santa Cena, por supuesto, para recordar y dar gracias y conmemorar lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Pero tenemos que tener la revelación y el entendimiento de lo que pasó después. Ishikayaskei. Odiashiahai. Oshikotonderekayasei. Mira, yo soy solo una voz. Yo te hablé lo que Él me dijo que te enseñara. Pero quien revela la palabra viva es el Espíritu Santo.